Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Estamos muy contentos de poder estar frente a ustedes en una nueva oportunidad. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy estaré actuando como moderador, puesto que estamos muy contentos de tener con nosotros por primera vez al doctor Jorge Mayor Sánchez. El doctor Jorge Mayor Sánchez el día de hoy nos va a hablar un poco respecto a un tema muy interesante, de mucha vanguardia. Me refiero al derecho administrativo económico y el poder reglamentario. El doctor Jorge Mayor es abogado por la Universidad Pontificia Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial, cuenta con estudios en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, así como también es expositor a nivel nacional de temas de derecho administrativo y temas de derecho laboral. Doctor, es una gran alegría poder tenerlo por primera vez en nuestra institución. Espero que no sea la última, por supuesto. Siéntase como en su casa. No quiero hacer muy largo la introducción. Lo dejo con su exposición. Buena suerte. Ante todo, cordiales y muy buenas noches. Reciba un fraterno saludo académico de mi parte. Quiero expresar mi agradecimiento por la gentileza y la fineza académica formulada por el Centro Peruano de Derecho Administrativo para invitarme el día de hoy para participar como ponente en esta jornada académica con el tema que he elegido para poder disertar ante ustedes, titulado El Derecho Administrativo Económico y el Poder Reglamentario. Para la presente sesión he preparado un material en PPT o PowerPoint que voy a compartir inmediatamente con ustedes con la finalidad de que podamos conocer parte importante de este tópico tan interesante y al mismo tiempo tan novedoso como es el tema vinculado al ámbito del derecho administrativo económico y el poder reglamentario. Cuando nosotros hablamos sobre este tema o este título, nos causa un poco de novedad, tal vez sobre la finalidad que podemos tener al tratar de llevar el plano del derecho administrativo a un escenario economicista, pero también cuál es el escenario que puede influir en el marco del poder reglamentario del mismo. Por consiguiente, cuando si quisiéramos tener una definición completamente concisa o precisa de lo que podríamos entender hoy en día como derecho administrativo, simplemente de manera precisa podríamos definir la misma como una rama del derecho público que constituye en sí el conjunto de principios y reglas que rigen las relaciones de la administración pública, así como sus instituciones con los ciudadanos. Por otro lado, si esa es una definición concisa, precisa y sucinta del derecho administrativo, podemos tener una definición al tema que nos abocamos el día de hoy, que es el del derecho administrativo económico. Y el derecho administrativo económico surge como una relación vinculante hoy en día, en pleno siglo XXI, tanto del derecho y la economía. Producto del análisis económico de las leyes, con una serie de características que son muy propias y particulares que lo convierten en una materia de carácter interdisciplinaria, que condiciona el comportamiento económico de los agentes, regulando sus actuaciones en cuanto a la toma de decisiones y a la distribución de sus respectivos recursos. Entonces, esa ya es una definición que traigo justamente a la palestra, vinculado a lo que hoy día deberíamos ya entender o conceptuar como derecho administrativo económico. Pero más allá de tener una precisión sobre esta temática que hoy día estamos abordando, y más allá de ese mix o ese abordaje que tiene el derecho y su influencia económica o la irrupción de la economía al plano del derecho administrativo en sí, busca entender hoy día cómo podemos analizar ese impacto económico, monetario, financiero, que se puede producir a raíz del desarrollo, la aplicación normativa del derecho administrativo, tanto en las entidades, entes y organismos del Estado peruano, como en el escenario privado.
Por lo tanto, más allá de tener en cuenta que esto puede tener unas características que le son inherentes, propias y particulares, no podemos dejar de lado esa naturaleza hoy día multidisciplinaria y no podemos obviar justamente la incidencia cotidiana que tiene hoy día este derecho administrativo, que es un derecho administrativo en evolución y que tiene justamente esa penetración justamente al ámbito económico. Por lo tanto, hay un comportamiento completamente abierto de la economía y sobre todo de sus agentes, y este derecho administrativo económico, por lo tanto, busca regular esas actuaciones, sobre todo cuando es necesario realizar una determinada toma de decisiones y sobre todo la adecuada distribución y administración de recursos que forman parte, en este caso, del erario público, que son administrados por Hacienda y que tienen una incidencia, en este caso, para satisfacer las partidas presupuestales que son asignadas a las entidades públicas del Estado peruano, pero que al mismo tiempo sirven para la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras públicas. No solamente eso, hay que tener en cuenta que en todo momento hoy en día los agentes económicos, ya sea a nivel nacional o internacional, se ven completamente afectados en sus procesos productivos por una serie de reglas, pero también al mismo tiempo de una serie de decisiones de la administración que de alguna manera u otra afectan su actividad económica. Este tipo de intervenciones económicas, mis estimados participantes del poder público, adoptan diferentes estructuras de carácter jurídico, no solamente las tradicionales, que ya conocemos en el marco normativo del sistema administrativo nacional, sino también ese impacto, como les dije hace un momento, de la economía en el marco del derecho administrativo en sí. Por lo que las decisiones de estos agentes requieren hoy en día de un determinado y detenido análisis del marco jurídico en el que se desarrollan o en el cual operan. A pesar de que actualmente el derecho administrativo es una rama del derecho público, en el derecho económico, en cambio, no se puede decir lo mismo, pues en el derecho económico actualmente interviene tanto el derecho público como el derecho privado. Y porque es una materia interdisciplinaria en el sentido de que abarca ambos sectores actuando de manera complementaria. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en todo momento y en toda circunstancia. Pero no solamente ello. Cuando ingresamos al escenario de la incidencia del Estado en la economía, esto nos trae justamente al escenario que siempre ha existido una incidencia del Estado en economía, porque adoptando con el paso de los años distintas denominaciones o manifestaciones, las cuales hayan podido, con el transcurso del tiempo, variando, dependiendo de la forma de incidir o de las estructuras económicas y del momento histórico en que se realice, dejando en su momento mayor o menor margen de libertad del sector privado. Esto implica, por un lado, el intervencionismo, pero también la planificación, la empresa pública en sí, el dirigismo y la supervisión o regulación propiamente dicha. Me detengo unos minutos en este contexto simplemente para decantar que estando en un escenario económico que no se puede obviar, que es parte inherente del ejercicio de la manifestación del Estado para satisfacer las necesidades de los administrados, de los ciudadanos, de los habitantes del país, se busca en su momento tener en cuenta este marco de estructuraciones económicas que dependen de la emanación o erogación de ciertos dispositivos normativos, muchos de los cuales tienen esa incidencia administrativa, que en su momento van a tener pues esa perspectiva de poder determinar, de poder conducir
y en su momento regular el escenario del derecho administrativo de carácter económico. Por lo tanto, la finalidad primigenia es que se realice dejando en su momento un mayor o menor grado de libertad al sector privado, evitando cualquier tipo de escenario intervencionista o cualquier tipo de planificación, dejando tal vez en su mínima expresión el ámbito del desarrollo de empresas públicas solamente para sectores completamente neurálgicos o de interés nacional o de que tengan que ver con la seguridad nacional del país o aquellos sectores o vetas de carácter económico que tal vez no sean de interés por parte de los privados. Pero por otro lado está ese ámbito de dirigismo, ¿no? Que muchas veces tenían que ver con esos dispositivos normativos, muchas veces emanados por parte del derecho administrativo, que simplemente coadyuvaban al dirigismo y justamente muchos países de América Latina, incluidos el Perú, buscaban un dirigismo, en este caso, complejizando justamente el desarrollo de la administración, complejizando y perjudicando a la persona del ciudadano y del administrado. Para eso, en su momento, con la experiencia de los años, en este caso de las décadas, de los lustros y de los años, inclusive se han creado justamente en entidades como Indecopi, el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, y al mismo tiempo, en sus comisiones correspondientes, la eliminación de determinadas barreras burocráticas, muchas de las cuales en cierta medida estuvieron constituidas por innumerable cantidad de normas de carácter administrativa dadas por muchas entidades públicas del Estado peruano en sus diferentes niveles de gobierno, tanto central, regional y local, que dificultaban el desarrollo interno de la administración pública y que entorpecían o hacían lenta el desarrollo de la administración cuando el administrado requería un pronunciamiento o incoaba algún trámite al interior de alguna entidad pública del Estado peruano y pedía o esperaba la celeridad de la misma. Por lo tanto, hoy día el derecho administrativo económico busca tener ese escenario de supervisión. Solamente acompaña, monitorea, supervisa, en cierta medida podría tener un raigambre de fiscalización o podría adoptar lo que hoy día se ve en la mayoría de los países que están teniendo una evolución de su derecho administrativo en sí, un ámbito única y exclusivamente del escenario regulatorio, no regulatorio, evitando que el Estado decaiga en situaciones como se veían en el pasado siglo XX y complejizaban el aparato público y la administración estatal, expidiendo masivamente dispositivos normativos que muchas veces regulaban los mismos, sobrecargando justamente el desarrollo que conllevaba justamente a la celeridad de la administración al momento de hacer el ámbito de la tramitología administrativa de los expedientes incursos por parte de los administrados. Es en la actualidad, hoy en día, ya en pleno siglo XXI, y en esta primera cuarta parte de este siglo, que la regulación económica se manifiesta como una manifestación más significativa del intervencionismo estatal, preocupado en todo momento esa intervención del Estado en no entorpecer de ninguna manera la libre iniciativa privada. Entonces, eso es prácticamente es un paradigma o es un dogma, en este caso, de carácter normativo, jurídico, que va asumiendo el derecho administrativo en su esfera de derecho administrativo económico. Apunta en todo momento que ese intervencionismo estatal, si lo hubiera, se preocupase en todo momento de no entorpecer de ninguna manera la libre iniciativa de carácter privado. Es así que bajo este espíritu o este escenario se habla mucho de en qué contexto la regulación puede en su momento tener un estadio propiamente dicho. Está en un vaivén entre el intervencionismo
público y cuál sería su contexto. Si quisiéramos trabajar esta temática, tendríamos que tener muy en cuenta que la regulación es un nuevo paradigma de intervencionismo público sobre la economía, ya que tiene ese protagonismo que en otras épocas correspondía a la planificación, y en su momento el Perú, en un pasado, ha tenido ya ese tipo de experiencias muchas veces no gratas. Pero también hay que tener en cuenta que el intervencionismo público sobre la economía tuvo un protagonismo en el ámbito del servicio público en sí mismo o en las empresas públicas o estatales a cargo del Estado peruano. Y lo que más debe contribuir hoy en día es a la búsqueda de instituciones adecuadas y a la elección correcta de los ámbitos y a la forma perfecta de la intervención estatal. Esto implica apuntar hacia un punto de equilibrio entre lo que se conoce el escenario de la intervención y la libertad, que asegure un mínimo vital para todos los ciudadanos y administrados, y confianza plena y absoluta frente a las defraudaciones de los sujetos participantes en el mercado y la libertad extrema para elegir entre las opciones diversas de bienes y servicios en función de su respectiva calidad y costo económico. Esto nos invita a tener en cuenta que planteada el ámbito de la regulación entre el intervencionismo público, el tener en el traer a este escenario de discusión la opinión de Galbraith, que nos habla de 4 razones a favor de la regulación pública. Para Galbraith, una de las primeras razones por las cuales está a favor de la regulación pública es acerca de la necesidad de proteger el planeta e impedir la destrucción del medio ambiente. Se habla hoy día mucho, pues, este desarrollo medioambientalista, la protección justamente del planeta en sí mismo. Una segunda razón de la regulación pública está en la necesidad, pues, de proteger a los más vulnerables de los empleados del aparato productivo, de la administración estatal, contra los efectos adversos de la máquina económica. En tercer lugar, una cuarta razón a favor de la regulación pública está en la predisposición de la economía a producir y vender bienes o servicios deficientes o materialmente perjudiciables. ¿Quién no ha sufrido en estos últimos años de la denominada obsolescencia programática al adquirir determinados bienes, por no decir artefactos eléctricos, etcétera? Y una cuarta razón a favor de la regulación pública está, por ejemplo, en el sistema que contiene dentro de las tendencias que son autodestructivas de su eficaz funcionamiento. Este es un tema un poco puntual, ¿no? El sistema que contiene dentro de sí una serie de tendencias, ¿no? Que son autodestructivas de su eficaz funcionamiento, ¿no? Hay veces normas que no tienen ningún análisis predictivo, que tal vez inclusive constitucionalistas económicos, que son asesores, en este caso de legisladores o congresistas, no les informan del impacto económico a corto y mediano plazo que van a tener los dispositivos, proyectos de ley, si llegan a aprobarse y convertirse en ley gracias a la aprobación del Pleno del Congreso de la República del Perú. Por lo tanto, hoy día hay que tener muy en cuenta cuál es el escenario autodestructivo que puede impedir, pues, el eficaz funcionamiento de un Estado, de un país, de una sociedad y una administración pública cuando se piden, pues, normas que no tienen ese contexto o esa carga de economicismo, de análisis justamente económico que se involucra en el impacto administrativo que puede tener justamente la expedición de una norma con ese tipo de naturalezas o de manera específica. Por lo tanto, lo importante para el derecho económico es que esta intervención se produzca en todo momento, garantizando una serie de derechos de las personas y permitiendo en su momento, en toda circunstancia plena y laxa, una economía saneada.
manteniendo los niveles de inflación aceptables, sin controlar la misma, no en sí, ¿no? O sea, manteniendo los niveles de inflación aceptables, que serán pues en su momento reguladas por el mercado, y estimulando la competencia como factor de producción tanto de riquezas y de bienestar. Pero no solamente se da en ese tipo de contexto, en ese tipo de escenarios, sino también hay que tener muy presente a dónde apunta hoy día el derecho administrativo económico y su incidencia en el poder reglamentario, en la desintervención. ¿A qué me refiero? Esta desintervención desde el contexto o vista desde el punto o desde el ángulo del derecho administrativo económico consiste desde ya en un cambio de posición del Estado en sus relaciones con el sistema económico, de un Estado gestor a un Estado única y exclusivamente regulador en extremo, dándole un giro ya no de 180 ni de 360, sino de 720 grados a lo que ha sido pues la posición del Estado históricamente en su participación económica, ¿no? Lamentablemente, inclusive hoy en día en el Perú, en donde justamente nos aparamos mucho en la importancia en el ámbito económico de la Constitución Política del Perú vigente del año 1993, todavía hay una considerable cantidad de empresas públicas que todavía se encuentran justamente bajo el amparo del Estado peruano. Por lo tanto, hoy día se busca dejar pues a un lado el protagonismo y dando paso a las empresas privadas como principales responsables de la satisfacción de las demandas, en un régimen de competencia promovido por la desaparición absoluta de los monopolios. Y hoy día en el Perú hablamos mucho de la temática de la concentración de medios, las concentraciones justamente fabriles, industriales, en determinado giro económico productivo, en tan solo unos pocas manos, en unos pocos dueños, en algunos grupos económicos que simplemente lo controlan todo. Pero también está la lucha contra los abusos de la posición dominante, la posición de dominio, la supresión de prohibiciones injustificadas que no tienen asidero jurídico, por más que estén reguladas, y el replanteamiento de los controles y las exigencias que tienen que soportar las empresas hoy en día en el Perú. Esto nos motiva a tener muy en cuenta que este proceso se traduce pues en cuatro fenómenos completamente identificables. La privatización, que hemos estado experimentando desde el año 1992 hacia la fecha. La liberalización, la desregulación, pero un tema que en el Perú todavía no ha tenido un feliz desarrollo, tema, la desburocratización de la administración pública o la administración estatal del Estado peruano. El tema de la burocratización o la burocracia administrativa todavía es latente en el Perú. Y más que se hayan creado, pues, comisiones que buscan justamente eliminar, en este caso, tratar de disminuir esa sobrecarga de normas administrativas que terminan exigiendo un exceso de tramitología solamente para realizar un pedido por parte de un administrado para un determinado requerimiento de la administración estatal, todavía sigue complejizando, sigue volviendo justamente mucho más dilatorio el hecho de hacer justamente, requerir algo al Estado peruano y a la Administración Pública del Perú, en cualquier tipo de contexto, ya sea en el gobierno central, regional y local, en un organismo constitucionalmente autónomo, en un organismo regulador, en una empresa del Estado, etcétera. Y eso nos lleva a tener en muy presente que la economía pues no puede dejar de lado pues el escenario del derecho. No estamos hablando ahora del derecho económico en sí, sino que estamos hablando de ese impacto de la economía y su incidencia en el ámbito del derecho. Porque tanto la economía como el derecho forman parte de las ciencias sociales, por excelencia. Y por consecuencia, sus finalidades persiguen objetivos sociales, tanto de la economía
como del derecho. Y en el derecho, su finalidad o su fin es permitir la vida en sociedad. La economía, por otro lado, su finalidad, meta, es distribuir los escasos recursos o contribuir al incremento de la conservación de los mismos. Y para cumplir con este tipo de propósitos, la economía necesita al derecho en todo momento. Y ahí se crea una relación bionírica o binaria para determinar el marco jurídico, político y económico, creador en su momento de cierta estabilidad y favorecedor en todo momento del progreso, y una de las claves como es la seguridad jurídica, que consiste en saber de antemano a qué atenerse. Pero en un país, en el Perú, en un país a veces muy impredecible, con no una muy clara estabilidad normativa, eso genera pues una situación de inseguridad en el marco normativo general y por no decir en el ámbito del derecho administrativo en sí. Por lo tanto, lo que se busca, se añora, sobre todo si el Perú apunta a ser no solamente una economía en vía de desarrollo, una economía emergente, una economía que apunta a integrarse a la OCDE o que en su momento tiene señalado al año 2030 para llegar a muchas metas que permitan considerar a la economía del Estado peruano una economía boyante o simplemente en estado emergente. Hay que tener en cuenta que es imprescindible para el desarrollo de la economía la tranquilidad social. Y para tener tranquilidad social y lograr justamente un marco de desarrollo económico, hay que tener una estabilidad completamente jurídica, normativa y legal. Es ahí de la incidencia del derecho administrativo económico y su incidencia y su impacto en el marco regulatorio en sí. Pero no solamente eso, hay un punto de vista que es propiamente lo que se conoce o lo que podemos abordar como administración económica. Hoy día la administración económica está compuesta por múltiples organizaciones de carácter público, que tienen desde ya una serie de competencias en materia económica. Se trata en todo momento de un aparato institucional que debe amoldarse a las necesidades de la estructura económica para evitar entorpecer su buen funcionamiento. Y es muchas veces la propia administración pública que se regula mal, que se norma mal. Por consiguiente, lo que hoy día se espera es que sus principales características de esta administración económica dentro de lo público, dentro de lo estatal, responda a la búsqueda de flexibilidad y eficacia que debe ser compatible con la legalidad. Y muchas veces se habla de esa rigidez absoluta y extrema, simplemente, por ejemplo, en la LEPAC, en la Ley de Norma General del Procedimiento Administrativo General. Y no solamente ello, sino que también, más allá de la administración económica en sí, está el ámbito del derecho administrativo económico, que sirve para facilitar las intervenciones del poder público en la economía. Esa es la finalidad que apunta el abordar la temática o el tópico denominado derecho administrativo económico, que sirva para facilitar las intervenciones de ese poder público en el ámbito económico, ofreciendo herramientas que permitan condicionar el comportamiento de los operadores económicos. Pero también establece, establece en sí una serie de garantías que deben servir para evitar una serie de excesos de la administración pública en sí. Es ahí el impacto de su calidad regulatoria, porque la administración pública también comete erróneamente una serie de intervenciones desproporcionadas. O al mismo tiempo, hablamos inclusive de las desviaciones del poder
e inclusive arbitrariedades que pueden darse como consecuencia de las conexiones entre el poder político y el poder económico, que traen en su momento el riesgo de la corrupción, que se ha convertido en nuestro país en un flagelo, en una pandemia al interior de la administración pública del Estado peruano. Por lo tanto, el derecho administrativo económico busca combatir y probablemente tratar de reducir este fenómeno que tiene mucha larga data en el aparato público de nuestro país. Las intervenciones desproporcionadas, las desviaciones del poder, la precariedad, las arbitrariedades que pueden darse como consecuencia de estas conexiones entre el poder político, quien pide las normas, las leyes, entre comillas, y subrayando el Congreso de la República del Perú, o inclusive cuando el Poder Legislativo delega facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda legislar, y el respectivo Poder Económico, ¿no? Que trae en todo momento ese sesgo, ese fantasma del riesgo de la corrupción, que ya no solamente es un riesgo, es una constatación en los hechos, que genera año a año una enorme cantidad de pérdidas para el Estado peruano, que se refleja en miles de millones de dólares que afectan el erario y el presupuesto público del país, producto de la corrupción pública a nivel del aparato estatal del Perú, en sus diferentes ministerios, en sus municipalidades, en sus organismos reguladores, en sus organismos constitucionalmente autónomos, dentro de los poderes mismos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, en las empresas públicas del Estado. Y eso es lo que genera, pues, preocupación a la administración. Eso es lo que genera preocupación al derecho público en sí mismo. Es de ahí que aparece justamente esa corriente denominada derecho administrativo económico, que trata de una vez tratar de plantear soluciones actuales que tienen esa incidencia a problemas de larga data. Al tener un derecho administrativo demasiado rígido, paquidérmico, elefantiásico, es cierto que hay una normatividad que tiene que ser en su momento taxativa, pero que muchas veces es irreal, ajena al contexto evolutivo de lo que es el desarrollo de un país, y lo que tiene que regular y lo que tiene que normar. Es el producto del sistema de relaciones económicas, financieras, monetarias, inclusive laborales y productivas o economicistas dentro de un país como el Perú. Una regulación que muchas veces se hace ajena para un país en el cual parece que hubiesen dos estados o dos países muy diferenciados. Una regulación administrativa que tal vez regula una formalidad legal que tal vez tiene, entre comillas, una cobertura para 35 millones de peruanos, pero con una economía muy informal que sobrepasa incluso el 80% de la población económicamente activa, nos determina que solamente el ámbito de lo normativo, de lo legal, de los dispositivos administrativos dados por el Estado peruano, regularan solamente la vida de solamente el 20% de la población económicamente activa de nuestro país. Y el otro 80% de la población económicamente activa del Estado peruano no tiene, pues, se ve ajena, se ve divorciada, se ve justamente enajenada justamente de las normas propias de la administración pública, de las normas propias del derecho administrativo, que los simplemente soslaya, los aparta o simplemente no los considera, siendo parte justamente del contexto de la ciudadanía, siendo parte de la administración, de los administrados del país, siendo habitantes en el territorio peruano. Es ahí que justamente hoy en día, pues este es el derecho administrativo económico está sentando raíces con la finalidad de facilitar esas intervenciones del poder público en el escenario económico. No se habla de un intervencionismo, no se hablan de estos planes justamente quinquenales que se ejecutaron en la década de los 70 del pasado siglo XX.
Estamos hablando que se le da instrumentos o herramientas a la misma economía para que pueda justamente desarrollarse de manera justamente volátil, de manera célere, de manera práctica y dinámica, y no tenga justamente esas restricciones propias cuando un privado quiere iniciar un proyecto empresarial o económico y quieren ponderar, y cuando empieza a ejecutar justamente los pedidos de la administración simplemente lo avasalla, lo ahorca normativamente, lo minimiza y simplemente lo estrangula normativamente. Y eso tiene incidencia, un impacto justamente en el escenario de la economía o de lo económico. Por lo tanto, el derecho administrativo económico está ofreciendo una serie de instrumentos con un análisis económico o con un plano de expansionismo del derecho económico en sí, con su presencia normativa en el derecho administrativo económico, que permita condicionar el comportamiento de los operadores económicos, de todos, desde el micro, pequeño empresario, inclusive del ciudadano que tiene un emprendimiento informal, pero que también establece desde ya de plano y sienta las bases de garantías que deben servir para evitar pues una serie de excesos de la administración estatal. El, el Estado en los últimos años ha estado purgando prácticamente centenares, no de cientos, sino de miles de dispositivos normativos de carácter administrativo emanados, expedidos, erogados por las administraciones públicas del Estado peruano, que simplemente entorpecían justamente el mismo desarrollo de la misma, su eficiencia, su eficacia, su efectividad, y que simplemente restringían o simplemente, como les comentaba en minutos previos, terminaban asfixiando normativa y administrativamente al ciudadano. Por lo tanto, también se busca acabar ya con esas intervenciones desproporcionadas justamente de la administración propiamente dicha, al amparo del derecho administrativo público en sí misma y las desviaciones del poder, ¿no? Ese poder que se escondía en el marco absoluto de la norma, de la ley, y que no se podía, pues, necesariamente porque así estaba expedito, dado, y que muchas veces restringía justamente los posibles, las posibles opciones, oportunidades para que lo económico pueda empezar justamente a explorar al tener pues una administración pública demasiado compleja, demasiado lenta, demasiado justamente no célere, desalentaba que los inversionistas extranjeros pusiesen pues sus ojos en un país como el Perú con la finalidad de echar en funcionamiento sus apuestas o sus desarrollos económicos o inclusive sus aventuras empresariales. Porque para poder generar tenían que enfrentarse justamente con la tramitología administrativa al interior del Estado peruano para pedir licencias, permisos, etcétera. Por otro lado, siempre se ha buscado a través del derecho administrativo económico acabar con esas intervenciones desproporcionadas del mismo Estado, más allá justamente del ámbito tributario, del ámbito justamente de cobro de impuestos, tributos, esas desviaciones propias del poder, ¿no? Que terminan justamente minando los esfuerzos de muchas empresas o capitales extranjeros, que muchas veces terminan actuando como capitales golondrinas. Bien, abren el nicho de oportunidades, se instalan en el Perú, pero después de un tiempo prudente, simplemente cierran sus unidades económicas productivas en el Perú y se van del país. ¿Pero por qué? Porque muchas veces tienen que codearse con el ámbito de las arbitrariedades públicas, estatales, las arbitrariedades propias que están encerradas en las normas contenidas en el derecho administrativo en sí, que muchas veces, como le decía, no tienen un complejo análisis o un cálculo economicista o un estudio acerca del impacto económico que puede tener en sí un dispositivo o una norma administrativa emanada, hecha norma y hecha ley, y que es puesta justamente en ejecución en una entidad pública del Estado peruano. Por lo tanto, hay que tener muy preciso o muy presente esa consecuencia de una serie de conexiones que hay entre el escenario del poder político de turno y el poder económico, que muchas veces se dice que van por su lado, ¿no? Y que muchas veces lo económico
al no interferirse o no tener justamente una incidencia en lo político, por más complejo, por más gravitante, simplemente no termina afectando al poder económico. Pero eso no necesariamente es algo muy claro, porque tarde o temprano hay ese tipo de afectaciones. Y lo vemos cuando tenemos un estado no previsible, cuando tenemos un estado que simplemente genera inestabilidad normativa, desconfianza o simplemente desconoce sus compromisos internacionales, que genere desde ya el incumplimiento pues, de normas, o en este caso inclusive contratos ley, que en su momento han sido taxativamente contenidos en la Carta Magna de la Constitución Política de 1993. Y eso genera pues un desaliento, un desincentivo para que empresas extranjeras o transnacionales, transfronterizas, tomen al Perú pues como una posible plaza para iniciar justamente una unidad económica o un determinado giro empresarial, al tener en cuenta justamente lo dificultoso que es simplemente sentar justamente una filial o empezar justamente una unidad económica productiva de cero, porque tienen que enfrentarse al denominado monstruo de la administración pública peruana, que les simplemente, en vez de facilitarle normativamente o legalmente, dentro de los cánones de la ley, del derecho y de la Constitución, le pone barreras, le pone impedimentos normativos, y que es la propia administración pública que simplemente termina desalentando justamente el desarrollo de la propia actividad privada. Yo con esto quiero ya ir dando por concluida mi participación el día de hoy. Simplemente quería comentarles pues que quería presentar pues a discusión, al escenario, este tema que ya tiene una presencia de larga data en el derecho administrativo europeo continental, inclusive ya desde hace, podríamos decir, más de 20 años en España, se habla, se aborda y se conoce este tipo de temas. Tienen una incidencia todavía un poco lenta para calar en los ordenamientos jurídicos, en este caso en América Latina, en Sudamérica o en el Perú, debido a que todavía somos un poco reticentes porque somos muy legalistas y muy normativistas en el ámbito específico del derecho administrativo. Y como no tenemos todavía ese escenario tal vez presente, sabemos la importancia de la economía, sabemos la importancia de lo económico, no tenemos ese mix o pensamos en sí de esa evolución propia que está teniendo hoy en día el derecho administrativo, económico en sí mismo, y cómo se está gestando, cómo ha germinado justamente en estos contextos y otro tipo de escenarios que no solamente son el europeo continental, en los cuales hay una tradición romano-germánica, sino también cómo este se ha ido desarrollando de manera veloz en el ámbito justamente del derecho del common law o el derecho anglosajón, y cómo otros países han ido adoptando estos modelos, como los países del sudeste asiático, debido justamente a la necesidad de ponderar sus espacios económicos, lograr un desarrollo económico, pero con una intervención de un derecho administrativo moderno, económico, empresarial, que nace directamente el monitoreo del control por parte del Estado, pero que no pierde su titularidad ni renuncia justamente a su derecho justamente de control y fiscalización, pero sí ejerce justamente su rol, en este caso, de regulatorio en todo momento, pero tiene muy presente que tiene que hacer hoy en día como parte de su agenda o de su tarea el tener que justamente reformar su respectivo poder reglamentario, que afecta, que causa estragos, que minimiza el derecho administrativo del país en sí mismo. Entonces es muy importante. Si hubiera en los países, un país como en el Perú, tal vez como sucede, tal vez en la dieta japonesa, el Parlamento de Japón, expertos eh, constitucionalistas económicos o expertos en economía, pero conocedores plenos de la Constitución, tendríamos justamente detrás de cada congresista parlamentario
posiblemente a un experto en derecho administrativo económico que le guíe justamente, lo oriente a este representante del pueblo el impacto de un proyecto de ley que quiere convertir en una norma y su análisis y su impacto justamente y su incidencia económica, con los posibles análisis, estudios, incidencias de lo que implicaría dar un dispositivo normativo y cómo afecta a una determinada área productiva, una área económica, en este caso a corto, mediano y largo plazo, trayendo justamente a muestra cantidades y cifras de ese impacto de una norma puede ser de muy buenas intenciones, pero que al final va a tener una incidencia completamente negativa a la idea primigenia que se dio al momento de tener la idea de dar un dispositivo normativo, que en vez de beneficiar termina perjudicando justamente el aparato productivo y económico de nuestro país. Por mi parte, quiero ya concluir, solamente quisiera finalmente agradecer la cordial y fineza invitación académica realizada por el Centro Peruano de Derecho Administrativo para poder haber participado en esta jornada académica del día de hoy y conversar con ustedes este tópico, este tema que los traigo para su, no solo presentación, sino para su posible desarrollo por otro tipo justamente de expertos en derecho administrativo en el Perú y podamos haber conversado acerca del tema titulado El derecho administrativo económico y el poder reglamentario. Quedo tal vez a disposición de la mesa de conducción si hubiese algún comentario de la misma y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante la disertación. Es interesante cómo pasaron las décadas, ¿no? Y la economía y el derecho ya no están de espaldas, sino se unen y a veces hasta se necesitan, ¿no? Para poder desarrollarlo. Por supuesto que estos temas tan largos y complejos se tendrían que desarrollar en sesiones y muy difícil, pues, ¿no? En una sola hora. Doctor, más que una pregunta, de repente, una opinión para usted ¿qué pasaría, cuáles serían las consecuencias de un Estado demasiado intervencionista, ¿no? Que incide en la economía o en la actividad privada? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué consecuencias traería para un país, doctor? Ante todo, te agradezco tu pregunta, es una excelente pregunta, porque muchas veces se dice, ¿no? Todo lo dejemos al mercado, cada mercado es libre, donde simplemente, donde no solamente llega el privado o el privado no le interesa atender determinado requerimiento, dado que no le va a generar un beneficio económico, es ahí ese nicho que debe ser cubierto por el Estado para atender las necesidades de requerimiento para para millones de peruanos, ¿no? Eso nos lleva a tener en cuenta tal vez un estado que puede ver esa excesividad, ¿no? Tampoco se puede ir tampoco a una cuestión tan de plano y dar un vuelco de 720 grados, ¿no? El Estado es alguien que genera pues un monitoreo, ¿no? Controla, sanciona con dispositivos, pero también con normas que tengan una racionalidad, con normas que puedan justamente en su momento tengan una finalidad de fiscalización. Por ejemplo, si el Estado muy bien persigue el delito, persigue la corrupción, lo que puede suceder al interior del Estado, justamente su administración pública, esto no se soluciona tal vez incrementando con penas de carácter excesiva, que muchas veces tienen más años de cárcel o de presidio que en este caso un homicidio, ¿no? Que la pena justamente por el delito de homicidio. Un Estado que justamente liberaliza en extremo también pues es una situación de que cómo un Estado no puede llegar justamente a ese acto justamente de liberalidad en extremis. Lo que busca el Estado es cumplir justamente un rol justamente de control social, porque está justamente comprobado en todo tipo de sociedades que siempre va a haber un grupo importante del porcentaje de la población que va a estar pues inmersa a tal vez la carencia o la falta justamente de atención social. Es decir, por más que haya un estado asistencialista, por más que haya pues ingresos mínimos, un sueldo mínimo, un salario mínimo, un salario interprofesional, hay pobreza en un determinado país o contexto, ya sea en el Perú, ya sea justamente en algún país de la Unión Europea, en España,
donde también hay pobreza, pero que el Estado tiene que garantizar, pues, justamente el cumplimiento de tratar de, no solamente ese ámbito de paliar, no necesariamente subsidiar, de paliar de tal manera que esas personas salgan de esos ratios o sus niveles de pobreza. Ahora, un Estado que interviene, interviene para corregir, interviene para hacer un monitoreo, interviene simplemente para poder reorientar y simplemente para poder fiscalizar y simplemente guiar, monitorear y no hacer necesariamente los controles ex post ante el desarrollo de aventura económica empresarial de una empresa, por ejemplo, una minera que causa estrago, que contamina, que hace en el Perú lo que no haría en su país natal, causando justamente daños medioambientales. Entonces, hoy día el Estado pues hace los controles concurrentes de tal manera que evitar pues que justamente estas situaciones de desarrollo económico que generan empresa, que generan empleos, no terminen generando perjuicios a mediano y sobre todo a largo plazo, sobreexplotando recursos, agotándolos de manera justamente demasiado rápida y que no generen, pues, con estas aventuras económicas empresariales, la posibilidad de haber generado una cantidad ingente de dinero, de divisas, y que éstas en su momento no hayan sido reinvertidas con la finalidad de generar otros focos económicos, sobre todo cuando materias primas, muchas de ellas finitas, terminen en su proceso productivo extintos. Por lo tanto, un Estado, pues, tampoco puede ser una finalidad, pues, demasiado, pues, pensar que tiene tampoco es un Estado policíaco en lo económico. Es un Estado que se roga, pues, estas potestades, justamente, no tanto de un intervencionismo de carácter económico, sino de un acompañamiento. Y eso con la finalidad de que se sepa que es un estado maduro, no un estado adolescente como todavía lo tenemos lamentablemente en el Perú, y que lo que está haciendo va a tener pues una incidencia que va a tener un beneficio a un porcentaje de la población que necesita pues ese contacto social por parte de su estado. Por ejemplo, algunas entidades bancarias concentran todo su aparato financiero en las capitales de región, en la ciudad de Lima, capital del Perú. Pero si nos vamos al interior de la República del Perú, en algunas regiones, en muchas de sus provincias, tal vez altoandinas, en la parte central del país, probablemente sea difícil encontrar una agencia bancaria de un banco privado. Y la única agencia bancaria en a muchos kilómetros dentro de una misma provincia, en una región, sea solamente un banco de la nación. Entonces, eso nos lleva a pensar también ese tipo de factibilidades, ¿no? Cómo el Estado tiene que generar, evitar justamente esa aurea o ese clima, justamente también el Estado está detrás persiguiendo, ¿no? El Estado tiene que sentar unas reglas base que permita ese estado de ecuanimidad, justamente normativa regulatoria, con su incidencia económica y que le diga justamente a quien hace empresa, en este caso, ya sea al empresario nacional o extranjero que viene y trae su dinero y su capital para generar un desarrollo económico en nuestro país, en un nicho de oportunidad, en una determinada explotación o desarrollo económico, y que le garantice pues reglas que tengan pues no solamente un beneficio y usufructo, porque nadie pone un capital de dinero o compra pan para vender pan, lo que le garantiza tal vez al capitalista, a la persona que va a generar pues una ganancia, es cierto, que tal vez pueda repatriar sus capitales, es cierto, con sus ganancias, pero también que contribuya pues a esta factibilidad de la captación, el respectivo pago de sus respectivos impuestos, y no como muchas empresas en el Perú de capitales extranjeros o nacionales en el cual son omisas justamente las contribuciones tributarias y el Estado se pasa años, sino un par de décadas, en un juicio en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, hasta que se defina finalmente con un fallo si es que se le conmina a determinada empresa que pague, pues en este caso con los intereses correspondientes, los miles de millones de dólares
que debe justamente, o cientos de millones de dólares que le debe al Estado en calidad de impuestos. Entonces eso es lo que pedimos, ¿no? Yo para ir concluyendo con esta primera incidencia o pregunta que me has hecho. Evitar pues ese Estado justamente que esté detrás del Estado sobre justamente, eh, y la idea es pues tener un Estado concientizador. Lamentablemente, eh, cuando justamente en la década del 70, algunos economistas peruanos empezaron a visitar los países del sudeste asiático en la década del 70 del pasado siglo XX y a conocer esas experiencias de estas economías emergentes que recién estaban empezando a despertar en la década del 70, 75, 78 del pasado siglo XX. Esas personas, habitantes de países asiáticos, le preguntaban pues a estos jóvenes economistas peruanos qué formación tenían justamente los gobernantes peruanos. Y comentaban los economistas peruanos que en la década del 70 visitaban países como Corea del Sur, en este caso Japón y otros, y le decían que el mayor porcentaje de presidentes del Perú y de la clase dirigente tenían formación jurídica y eran abogados. Los países, esta gente de los países asiáticos en la década de 70 les comentaban que sus presidentes tenían una formación económica, que por lo general eran ingenieros o en su momento incluso tal vez economistas, pero que sus presidentes o sus gobernantes, su clase dirigente eran ingenieros. Entonces, cuando le decían en el Perú todos o la mayoría son abogados, los presidentes o la clase dirigente, les causaba extrañeza, ¿no? Y es que tal vez los ingenieros tienen una visión mucho más práctica, ¿no? ¿No? Más concisa, más precisa, más directa. Y el abogado en general, por lo general, termina complejizando todo, ¿no? Lo hace más laxo, lo hace más extenso. Con eso que quería justamente dar respuesta a tu primera pregunta, o si es que hubiera otra. Gracias. Gracias, doctor. Por último, de repente, si puede tener algún consejo para los estudiantes o jóvenes abogados que quieran dedicarse a estos temas de derecho administrativo, de repente un poco laboral, te agradeceríamos, doctor. Muchas gracias, Daniel. Sí, tal vez una llamada de atención, ¿no? Para todas aquellas jóvenes promesas que todavía llevan en sus venas jurídicas la plasmación de lo que implica el desarrollo del derecho administrativo, que el derecho administrativo no es un derecho estático, ¿no? Es un derecho que hoy día, producto justamente de la globalización, la internacionalización, de las empresas globales, teletransfronterizas en nuestro país, está en un auge constante y goza de un dinamismo. Hoy día podríamos hablar que poco a poco se habla de un derecho administrativo internacional, así como, por ejemplo, muchas veces acá en el Perú, las empresas peruanas que hacen negocios con los países o con empresas de la Unión Europea necesitan contar con un abogado experto en derecho tributario de la Unión Europea y probablemente hay muy pocos jóvenes en el Perú que conozcan del derecho tributario para 27 países de la Unión Europea y tengan un máster en derecho tributario en la Unión Europea. Hoy en día se busca tal vez de jóvenes abogados que conozcan pues del derecho administrativo global, internacional y teletransfronterizo y que no se nieguen a hablar de temas económicos. En muchos países, y eso se ve últimamente ya en los últimos lustros en el Perú, es común ver justamente jóvenes que tengan una doble titulación, que sean abogados y sean economistas, que sean abogados y sean ADE, administradores de empresas, que sean abogados y sean CPC, contadores públicos colegiados. Por lo tanto, mi consejo sería que un abogado del siglo XXI y de cara ya al siglo XXII tiene que hablar con mucha fluidez, con mucha familiaridad de la economía, manejarse y desenvolverse en el plano económico, no invadir necesariamente o no suplantar a un economista, pero tiene que tener esa facilidad de poder hablar en términos económicos, que no le sea esquivo tratar ámbitos económicos, numéricos, ámbitos de retos estadísticos.
y que por el hecho de solamente ser abogado o solamente ver normas administrativistas, te genere que es ajeno justamente a poder justamente entender lo que pueden ser elementos bursátiles, financieros, económicos, numéricos o estadísticos. Por lo tanto, este derecho administrativo, y con esto voy concluyendo, es tan fluido hoy en día que hoy día ya no hablamos de ciudadanos exclusivamente del Perú o pensar únicamente lo que sucede en nuestros países vecinos, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, sino que hoy día lo que suceda en otra parte de la Tierra, en otro continente, puede tener una incidencia y afectando de manera directa y no necesariamente indirecta en el Perú. Por lo tanto, hay que conocer hoy día cómo está construyéndose el derecho administrativo internacional, el derecho administrativo transfronterizo, y cómo hoy día lo económico ya termina, por no decir en cierta medida, como una especie de virus ingresando surrepticiamente al ámbito del derecho administrativo. Por lo tanto, hay que hablar de términos financieros, económicos, bursátiles, ¿no? Y si hablamos de términos de empresa o simplemente saber exactamente, siendo expertos en derecho administrativo, leer con mucha fluidez y familiaridad un estado de ganancias y pérdidas. Y no solamente por ver números y cifras, sentirnos un poco justamente distraídos o desubicados. Por lo tanto, yo les sugiero y les aconsejo a los jóvenes promesas del derecho administrativo del Perú a que empiecen a ingresar a estos escenarios o a estas aristas del derecho administrativo que hoy día se abren como una oportunidad justamente práctica y que nos permiten tener muy en cuenta, por ejemplo, el impacto de una norma dada por el derecho administrativo, una ley, un dispositivo, una resolución, un reglamento, y cuál es ese impacto económico que va a tener en una determinada entidad pública o en un determinado contexto justamente de carácter de explotación económica, por ejemplo, en la concesión de una mina, o en este caso, en el inicio de una explotación forestal, etcétera, o como se dice ahora, ¿no? La explotación justamente del oro blanco, las minas de litio en el Perú, específicamente en la región Puno. Y eso es lo que yo podría justamente comentar, ¿no? Ese, que justamente no piense que estamos ya todavía en lo tradicional. Muchos siguen todavía anclados en el derecho administrativo del siglo XX y hoy día ya estamos ingresando casi específicamente poco a poco a mitad de siglo. Y esto exige justamente que el joven experto en derecho administrativo empiece a hablar con mucha naturalidad y entienda lo que le dice con mucha familiaridad un ingeniero económico, un ingeniero experto en derecho administrativo, un ingeniero administrativista, un economista, un financiero, un experto en negocios internacionales, un eh, contador público colegiado y no sienta pues que está soslayado simplemente porque se escuda exclusivamente en el ámbito de que solamente ve derecho, es abogado y eso probablemente es a título informativo, pero que simplemente como una coraza o se escuda como si tuviera justamente una coraza, un caparazón de tortuga y solamente se limita a ver todavía el plano del ámbito normativo, jurídico, del derecho administrativo en sí, ley y derecho, y simplemente todavía lo ve sesgado el ver el derecho administrativo con su enfoque o impacto económico en sí. Es lo que podría comentarte o podría señalarte, mi estimado Daniel Caballero. Gracias, doctor, por los consejos. Entonces, estamos llegando ya al final del evento. Agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros. Si tuviera palabras finales, doctor, le agradeceríamos bastante para poder concluir el evento. Sí, mi estimado Daniel Caballero, en primer lugar, agradecer la fineza que has tenido con mi persona para invitarme, para poder conversar con ustedes en este espacio, gracias al Centro Peruano de Derecho Administrativo, para darme cabida, para poder pues abordar esta temática del derecho administrativo económico, el poder reglamentario y poder dar algunas pinceladas sobre esta temática o este tópico que en su momento, me imagino, tendrá pues un escenario de desarrollo y evolución en nuestro país,
un tema que ya tiene, como les dije en su momento, larga data en el derecho español, de donde nosotros importamos de manera jurídica no tradicional prácticamente nuestro derecho administrativo peruano. Quiero agradecer a la participación de todas aquellas personas que nos hayan podido acompañar en esta transmisión y por haber invertido su escaso y valioso tiempo en conocer probablemente este tema o este tópico que simplemente se presenta a nuestro país y que busca pues ser un tema de desarrollo y discusión y que pueda tener una presencia con la finalidad de poder analizar en su momento cuál es ese impacto que tiene realmente el derecho administrativo hoy en pleno siglo XXI en nuestro país, su raigambre y su naturaleza económica, pero sobre todo tener muy en cuenta que el poder reglamentario muchas veces termina restando, limitando, sesgando, impidiendo la buena marcha del derecho administrativo, porque muchas veces no se tiene claro la incidencia económica de una norma administrativa muy mal planteada, muy mal dada y en su momento promulgada y expedida desde cuando fue formulada como proyecto de ley. Me despido de ustedes amablemente, espero encontrarme con ustedes y con el Centro Peruano de Derecho Administrativo en otra oportunidad y tal vez conversar de otros temas y tópicos vinculados al derecho administrativo propiamente dicho. Solamente agradecer una vez más en la persona de Daniel Caballero y quedo a su disposición para otro evento jurídico. Que tengan cordiales y muy buenas noches. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Se despide de ustedes amablemente Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho en la Empresa, Convención y Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Muy buenas noches con todos. Nos vemos. Hasta luego.